Cuando estaba escribiendo este tema, hermano, y al leer no solamente este tema, sino algunos comentarios, se me pensaba en cómo ilustrar estos versículos, cómo manifestar a lo que se referían. Y examinando un poco acerca de los años que, a pesar de no ser creyente, estuve en una iglesia, bueno, para ser exactos, 2 iglesias antes que esta, y recordaba un caso que pasó en la primera iglesia en la que estuve que fue bastante grave, y que estos versículos son ilustrados en esa situación. En esta iglesia donde yo estaba era una iglesia de corte pentecostal, donde en lugar de haber una predicación cada domingo, donde la palabra era la predicada, a veces el pastor tenía la forma o la manía, no sé, de dejar el micrófono a personas a que contaran su testimonio. Recuerdo que un domingo llegó una mujer con su hija y su esposo a contar un testimonio sobre que su hija había sido sanada de diabetes, una diabetes muy peligrosa, y empezó a contar ese testimonio. En esa iglesia parece ser que cuanto más importante era el testimonio, mucha más influencia tenías en la iglesia. Esta persona fue recibida en la iglesia por todos, el pastor le dio mucha importancia, todos convivimos con esa persona. Pasaron unos cuantos meses, no fue ni siquiera un año, y esta mujer comentaba que trabajaba en un partido político y que ese partido político en ese tiempo estaba vendiendo terrenos incautados a muy bajo costo. Lo sorprendente de eso es que muchas personas de la iglesia compraron esos terrenos a crédito, a pagos, y la persona que también promovía mucho ese tipo de venta era el pastor, hasta él compró. Tristemente, hermano, un día esa mujer desapareció. La investigaron y se dieron cuenta que esta mujer lo que era una estafadora. Y cuando yo estaba haciendo este tema, yo me ponía a pensar, bueno, ¿quién fue el culpable para que sucediera esto? En primera instancia, hermano, es el pastor. Pero en segunda instancia también es la iglesia. Cuando yo pensé eso, dije, bueno, ¿quién realmente es el falso que entró esta mujer, o el pastor, o todos los que estábamos en esa iglesia permitiendo que sucediera esto? Es por eso que Juan en esta parte de la carta toca un tema muy, muy delicado, hermano, que a causa, hermano, de los mandamientos, de la enseñanza humanista que en este día está, pareciera ser que todo cristiano se tiene que doblegar ante las emociones y sentimientos. En este momento, cuando estas personas humanistas defienden la mala interpretación del texto de Mateo 7:1, donde dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Sin embargo, llegamos a esta parte de la carta de Juan, donde Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probadlos. Y Juan es tajante por esto. ¿Y por qué Juan mandará que en la iglesia, y no se refiere solamente al pastor, sino los creyentes, los miembros, las personas que han sido regeneradas tienen que tener cuidado? Bueno, hermano, la palabra de nuestro Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, está llena de advertencias de falsos ministros. Vamos a leer, por ejemplo, Deuteronomio 13, 1 al 3. Vamos a ver algunas de esas advertencias, y para que veamos por qué es tan importante esto, hermanos. Deuteronomio 13, 1 al 3. Dice aquí, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Otro de los textos es Isaías 8. Isaías 8, versículo 19.
8:19-20, dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Son versículos fuertes, hermano, pero son textos que nos ayudarán a identificar a los falsos maestros, a los falsos creyentes. ¿Por qué? Un falso creyente, una falsa enseñanza, hermano, puede dañar y perturbar el cuerpo de Cristo. El Señor deja claramente advertencias sobre estas cuestiones. Y en el pasaje que estamos estudiando, que vamos a estudiar ahorita de Juan desarrolla 3 evidencias con las cuales nosotros debemos de probar a los espíritus. Ahora, hermano, con esto no me estoy refiriendo a que nosotros debemos estar en una forma paranoica como se estaba a lo mejor en la Guerra Fría, las personas que eran espías, donde no confiaban ni de su sombra. Esto nos muestra, hermano, que como iglesia debemos de estar alertas de las personas que entren, hermano. De probar verdaderamente si su deseo es conocer del Señor, buscar la salvación del Señor, o solamente vienen a pervertir el cuerpo de Cristo, hermanos. De verdad, hermano, es tan importante esto. Hay personas, hermano, que entran a una iglesia con el hecho solamente de buscar pareja. Hay personas donde entran a la iglesia solamente con buscar el beneficio propio. Y son de las cosas que la palabra de nuestro Señor nos advierte. Amén. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, allá en 2 de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. Desde el versículo 1, hermano, para que le demos un poquito más de peso. Dice aquí: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. Las palabras que está utilizando aquí el apóstol Pablo, hermano, son referentes a lo que Pablo debía hacer con la iglesia. Enseñarlos, instruirlos, exhortarlos con paciencia y doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Entrenar a cada una de las personas que están dentro de esa iglesia local y de toda iglesia local en el mundo. Dice, porque vendrá tiempo, y este por qué nos muestra por qué Pablo le encarecía a Timoteo que predicara la palabra, que los enseñara y que los exhortara. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué? La palabra que se refiere aquí como no sufrirán la sana doctrina, quiere decir no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ¿qué? A sus propias concupiscencias, a sus propios deseos. Ahora, hermano, con estos textos es importante que nosotros sigamos este mandato de probar los espíritus. Sí, muy importante, hermano. Vamos y regresemos a Primera de Juan. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice aquí: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. En estas poquitas palabras, hermano, encontramos muchas y grandes verdades. Lo primero, ¿a quién se dirige Juan? A creyentes, a personas regeneradas. Ahora, ¿por qué se dirige a personas regeneradas? Bueno, Pablo lo responde en Efesios 4, 17 y 18. Y dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Aquel que ha nacido de Dios es una persona a la cual la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo ha alumbrado. No es una persona que confía fácilmente en todo y en todos, porque ya tiene el Espíritu Santo.
ya tiene aquel espíritu que lo ha regenerado, ya tiene aquel espíritu, como dice la palabra, que lo guía hacia toda verdad. Dice después el apóstol Pablo, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Eso se refiere a los gentiles, a los que no han nacido de nuevo, y dice que estas personas tienen el entendimiento entenebrecido y están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia, por la dureza de su corazón. Por eso el Señor nos manda, hermanos, que a los creyentes, por eso Juan, establece que los creyentes son aquellos que pueden seguir esta ordenanza apostólica que Él está dando, amados. Y no solamente se queda con eso, sino que Él dice, no creáis a todo espíritu. Esta palabra, hermano, que se refiere a creáis, cuando se le pone la negativa no, viene del griego pisteuo, y esto significa confiar y creer. Lo que les está diciendo Juan concretamente es, no, se puede traducir concretamente como dejen de creer o dejen de confiar en todo espíritu. Tal vez, hermano, porque había personas que en este momento ya estaban siendo no seducidos, sino que estaban siendo tentados a hacer caso a esas palabras. Y ahora, ¿por qué es tan importante o en qué contexto se desarrolla esto? Bueno, si sabemos, hermano, el canon de la palabra del Señor, o para este tiempo no estaba todo el canon establecido. Nosotros sabemos, hermano, que el Señor había mandado dones a su iglesia y que la manifestación de esos dones era para evidenciar que verdaderamente, hermano, ese lugar estaba siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero también en ese tiempo, hermano, al igual que en este tiempo también, había muchas personas que se disfrazaban de creyentes, que tenían apariencia de piedad. Entonces posiblemente en ese tiempo alguien se podía levantar, decir que tenía profecía de Dios, y por eso Juan les escribe esto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probadlos. Y la palabra, hermano, también aquí que se refiere como probadlos, hermano, es una palabra que viene del griego, que significa, hermano, o que se utilizaba, hermano, para fines metalúrgicos. ¿Qué quiere decir? Para que tú probaras que un material era puro, ya sea oro o plata. Este término se utilizaba para esto. Lo que quiere decir Juan en estas pocas palabras, hermano, es que a esas personas, o a las personas que, a esos espíritus, que no son espíritus como demonios, son personas, tenemos que probarlos de una forma profunda, porque puede ser muy peligroso, hermano. ¿Y cómo nosotros nos vamos a dar cuenta, hermano? ¿O cómo nosotros vamos a probar esos espíritus? Bueno, de la misma manera que Pablo le dijo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos un conocimiento del Señor muy básico. Tal vez cuando venimos al Señor no sabemos totalmente para qué el Espíritu Santo vino. Simplemente conocemos las verdades básicas del Evangelio, de entender Cristo murió por mí y ahora yo soy salvado de la ira venidera de Dios. Sin embargo, al pasar del tiempo, ¿cómo se debe de volver un creyente? ¿Qué debe de pasar con ese creyente? Debe de crecer, hermano. ¿Dónde lo vemos? Vamos a Hebreos. Este es el ideal, hermano, que debe de pasar con cada creyente. Hebreos, capítulo 5, verso 11. Aquí el autor de Hebreos, hermano, los está exhortando porque estos hermanos estaban en peligro de apostatar. ¿Y por qué estaban en ese peligro, hermano? Por la inmadurez. Dice aquí, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho ¿qué? Tardos para oír. Tardos para oír. Estas personas tenían la verdad ahí, sí, sin embargo la ignoraron, porque debiendo ser ¿qué? Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermano, el tiempo
como tal no manifiesta cuán maduros podemos de ser, pero lo ideal debe de ser que si ya llevamos un tiempo conociendo del Señor, tenemos que ser diestros en las verdades bíblicas. Muchas veces, hermano, nos excusamos con decir, bueno, es que yo tal vez no tuve una carrera o tal vez me cuesta mucho aprender. Hermano, la cosa más importante o el único requisito, el requisito más importante que a ti y a mí nos hacía falta para comprender las verdades bíblicas era uno, ser regenerados, hermano. Solamente tú puedes ver, hermano, personas que son teólogos liberales o teólogos no creyentes que pueden estar estudiando día y noche la palabra de Dios, conocen la hermenéutica, la exégesis, la historia de la iglesia, conocen el griego, el hebreo, el arameo. Sin embargo, estas personas, como dice la palabra, tienen el entendimiento entenebrecido, porque no han sido personas regeneradas. La persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo puede comprender las verdades bíblicas, porque aquel que le enseña es Dios. Es Dios aquel que lo instruye, que lo enseña y que lo guía. Pero ¿por qué no pasa esto? Tal vez por la falta de diligencia. Decía el predicador galés Martin Lloyd-Jones, y esta frase me gustó mucho cuando le estaba haciendo este tema, y dice él, siempre encuentro a aquellos que son llevados por todo viento de doctrina, son aquellos mismos que son demasiado perezosos para estudiar la doctrina. Hermano, la pereza es un terrible enemigo, hermano. El conformismo es un terrible enemigo. Hermanos, estas personas a los que Juan les está diciendo esto, son personas que tenían que meditar y meditar en la palabra de Dios, porque en este tiempo era tan común ver a falsos maestros, y ahorita vamos a ver más adelante lo que dice Juan. Dice en el versículo 1, hermanos, dice, los espíritus, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y Juan establece aquí diciendo que estos falsos profetas han salido por el mundo, y versículos antes, mayormente en el versículo 2:18 de primera de Juan, Juan les dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son, ¿qué? De nosotros. Dice que aquellos anticristos que ellos ya conocen, salieron de ellos. Sin embargo, en este versículo 1 del capítulo 4, Juan dice que ahora muchos anticristos han salido por el mundo. ¿Cuántos anticristos? Muchos anticristos. Ahora, ¿estos anticristos tendrán apariencia de piedad? Sí. Estos anticristos podrán tener, aunque sea una plática que parece cristiana. ¿Estos anticristos pueden engañar a los escogidos? No, hermano. No pueden engañar a los creyentes, porque el Señor ha dejado cómo el creyente puede conocer esto. Muchos anticristos. Mira, hermano, hay muchas cosas ahorita en internet donde nosotros es fácil que consumamos cosas que parecen bíblicas. Muchas cosas, hermano. Pero nuestro entendimiento en el Señor, nuestro estudio en la palabra del Señor nos tiene que hacer diestros de muchas cosas. Muchas personas están tomando a personas que toman 2 o 3 versículos bíblicos, que se hacen llamar a sí mismos cristianos, para engañar al cuerpo o tratar de engañar al cuerpo de Cristo. Y muchas personas que no son creyentes siguen a esas personas. Hay un hombre que no es creyente, es un motivador personal, y todo lo que dice son tonterías verdaderamente, que se llama Daniel Javid, hermano. Este hombre, hermano, es motivador, da conferencias, etcétera y etcétera, y toma tantos versículos bíblicos, y muchas personas o muchas iglesias que se dicen cristianas citan cada una de esas frases cuando son totalmente antibíblicas, hermano.
un falso profeta, un falso creyente, un falso ministro no va a llegar a ti y a mí con un título en la frente diciendo soy un falso, sino que se va a tratar de colar de diferentes formas, hermano. Por eso es importante. Nosotros, hermano, tenemos que tener celo de las verdades del Evangelio. Tenemos que preocuparnos por la salud de nuestra iglesia. Tenemos que preocuparnos por todo lo que se enseña. Hermano, incluso nosotros, tú tienes la obligación de cuando nosotros prediquemos, minar en las Escrituras y ver si lo que nosotros decimos y te estamos enseñando es verdad. Esa es tu responsabilidad. Los hermanos de Berea, aun cuando el apóstol Pablo, que puedo decir que humanamente o terrenalmente fue el hombre más piadoso sobre esta tierra, después de Cristo, aún estos hermanos minaban y filtraban cada una de esas palabras del apóstol Pablo para probar si eran verdad o no. Y esa, hermano, es tu obligación como creyente. No consumamos todo lo que escuchamos en internet, no consumamos, hermano, o digiramos todo lo que nosotros oigamos, hermano, porque eso es muy, muy peligroso. Dice el versículo 2, hermano. Aquí vamos a ver la marca central que da el apóstol Juan de cómo nosotros vamos a conocer que alguien es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está ¿dónde? En el mundo. ¿Sigue en el mundo? Sí. Sí, hermano. Sigue en el mundo. Ahora, en estos versículos siguientes, hermano, vamos a dar las pautas para aprender a probar si verdaderamente alguien proviene de Dios y no. ¿Ok? Le voy a leer, hermano, un comentario del pastor John MacArthur acerca de esto, para que más o menos entendamos cuáles son las tres pruebas teológicas. Lo primero, hermano, es preguntarnos, ¿esta persona confiesa a Jesucristo? La segunda prueba es de una prueba de conducta. ¿Manifiesta la persona evidencia de fruto de que tiene a Jesucristo? Y el tercer cuestionamiento es, ¿está la persona comprometida con la palabra del Señor? Son tres aspectos muy importantes. Primero, vuelvo a repetir, ¿esta persona confiesa que Jesucristo ha venido en carne? ¿Confiesa que Jesucristo es el Salvador? Segundo, ¿esta persona tiene fruto de justicia? Y tercero, ¿esta persona está comprometida con la palabra de Dios? Vamos a leer, hermano, el versículo 2 y el 3. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué? Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Estas palabras que Juan da son tan importantes, hermano. ¿Cómo inicia a alguien sabiendo que es creyente? Porque conoce a su Salvador, hermano. Todo parte de eso, hermano. Todo parte del Salvador. Parte de que Jesucristo ha venido en carne y lo ha salvado de una eternidad de castigo. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo, hermano, ilustra perfectamente esto, sabiendo él para qué vino Cristo. Y no solamente eso, hermano, sino que manifiesta quién es ese Señor, quién es nuestro Señor Jesucristo. 1 de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, dice el apóstol Pablo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Pablo empieza a mencionar estas palabras que son gloriosas para nosotros y dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, ¿qué hizo?
Vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En este tiempo, hermano, donde Juan escribe esta carta, se estaban colando mentiras gigantescas, hermano, donde personas habían dicho solamente que Jesús no se había encarnado, sino que simplemente su espíritu había tomado un cuerpo mortal y que después de eso subió al cielo otra vez. Verdades, mentiras, hermano, tan grandes, hermano, mentiras tan heréticas, donde Juan tiene que escribirles al principio de la carta lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos porque vio a Cristo, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan está diciendo: yo vi a Cristo, yo conocí a Cristo, yo estuve con Cristo. Estas personas, te vas a dar cuenta que no han nacido de Dios y que son unos falsos porque no proclaman que Jesucristo ha venido en carne. Porque estas personas no se conforman a esas verdades. En este tiempo, ¿qué podemos ver, hermano? No es fácil meterte al internet y ver lo que predican toda esa bola de hombres diciendo mentiras. Cristo vino a enriquecerte, Cristo vino a darte poder, Cristo vino a darte felicidad, Cristo vino a llenarte de carros, de lujos, de viajes. Son herejías, hermano. Esas cosas son herejías. Pablo confiesa y dice que Jesucristo vino al mundo, que Jesucristo se encarnó para salvarte y salvarme de la ira venidera del Dios Todopoderoso. A eso vino Cristo. Pablo, el apóstol Juan más adelante empieza a hablar de cómo darte cuenta que esta persona no confiesa que Cristo ha venido en carne. Dice el versículo 5 del capítulo 4: ellos son del mundo, por eso hablan ¿de qué? Del mundo. Cuando tú hablas con alguien, hermano, no solamente de aquí, sino alguien que se dice cristiano, en su vocabulario, en sus palabras, en toda una plática, imagínate que hay una plática de 3 horas con él. ¿De algún modo saca la piedad de Cristo? ¿Saca la obra de Cristo? Más adelante vamos a ver, hermano, dentro de estas evidencias, que hay personas a las que incluso hablar de Cristo les causa molestia. Cuando alguien inicia la plática hablando de nuestro Señor, de su obra, tratan de voltear el tema, de cambiarlo para no profundizar en eso. Hermano, si Cristo no te satisface al hablar de Él, al orar con Él, al predicarlo a Él, entonces nada te satisface en este mundo. Por eso Juan dice aquí en el versículo 2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu ¿de qué? Del anticristo. Hermano, el espíritu del anticristo no va a hacer que las personas vengan con cuernos, con cola o que empiecen a... No, hermano. Esto no pasa. Dice después el versículo siguiente, versículo 4. Hijitos, y otra vez Pablo, el apóstol Juan hablándole a creyentes: vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? Según el contexto, a los anticristos, hermano. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vamos a 2 de Corintios 3, 18 y vamos a ver qué significa este texto. Este versículo 4 nos muestra, hermano, que aquel que ha nacido de Dios posee la vida de Dios. Posee la vida de Dios. Veamos qué dice aquí el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3, 18. Dice aquí, hermanos: por tanto, nosotros todos, aquí refiriéndose, hermano, a los gentiles y a los judíos, el apóstol Pablo dice: mirando cara a cara, descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué pasa con el creyente, hermano? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es algo, hermano, glorioso verdaderamente.
Dice la palabra del Señor allá en Efesios 2, hermano, que nosotros estando muertos ¿en dónde? En delitos y pecados. Y yo ya había mencionado, hermano, que eso se refiere a que estábamos en la inmundicia, en la vileza de nuestro pecado, en la suciedad, y estábamos ahí muertos, hermano. Sin embargo, Cristo viene, nos da vida, nos regenera, pone su espíritu dentro de nosotros, y ahora, hermano, nosotros vamos creciendo en piedad cada día. No perfectamente, hermano, no somos perfectos, y en esta vida, hermano, nunca vamos a ser perfectos, pero sí vamos a tener un corazón regenerado que todos los días quiere seguir creciendo en piedad, en amor, en paciencia, siendo todos los días al carácter de Cristo. Todos los días al carácter de Cristo. Escucha el comentario que dice la Biblia de la Herencia Reformada sobre esto. Dice: los cristianos son transformados de gloria en gloria, en la misma imagen cuando contemplan la gloria del Señor en el espejo del Evangelio. Los reformadores y sus discípulos hablaron del doble beneficio de Cristo. Tú y yo tenemos esos beneficios. Lo primero, hermano, es que somos justificados, somos declarados inocentes delante de Dios. Pero no solamente queda ahí, sino que somos transformados y santificados. Cuando los cristianos contemplan la unión con Cristo y contemplan a ese Señor por la fe, son transformados cada día a su imagen, a la imagen de Cristo, hermanos. Por eso es que Juan dice aquí, hermano, en este versículo: vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tú puedes vencer los deseos pecaminosos, hermano, no por ti mismo, sino porque el Espíritu del Señor está en ti. Tú puedes negarte, hermano, a pecar porque el Espíritu de Dios está en ti. Tú puedes vencer el pecado porque el Espíritu de Dios está en ti, cosa que el incrédulo no puede hacer. ¿Por qué? Versículo 5. Ellos son del mundo. De Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan 4:5. Él dice: ellos son del mundo. Hay otras versiones que dicen: ellos le pertenecen al mundo. Ellos están ahí. Dice después: por eso hablan del mundo, y el mundo ¿qué? Los oye. Esto es muy importante, hermano. Leámoslo otra vez. Ellos son del mundo. ¿Cómo te das cuenta, hermano, que esta persona no ha nacido de nuevo? Que hay un falso maestro en medio de ti, de nosotros, de personas que se dicen ser creyentes. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Cuando Cristo, hermano, llega a la vida de un creyente, y lo veíamos en las predicaciones de nuestro pastor, encontramos la perla de gran precio, encontramos el tesoro escondido, encontramos la piedra preciosa que fue desechada, pero que es la cabeza del ángulo. Encontramos al pan de vida que descendió del cielo, encontramos la puerta, encontramos al agua que nos sacia. Encontramos en Cristo todo, hermano. Encontramos en Cristo la mayor ganancia que pudiésemos tener sobre esta tierra. De hecho, hay un himno muy bonito que habla en algunas palabras y dice: es que Cristo solamente nos basta y ya. Cristo solamente nos basta, solamente Él. David decía, el salmista decía: aunque padre y madre me dejaran, con todo eso ¿qué? Jehová me recogerá. ¿Y por qué él puede decir esto? Porque encuentra en Cristo todo. Asaf dice en el Salmo 73, dice que nosotros, hermano, necesitamos de ese Señor, deseamos a ese Señor, y que nosotros necesitamos a ese Dios. Asaf es claro: mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Las personas que son del mundo hablan del mundo. ¿Por qué? Porque aún no han encontrado a Cristo. ¿Qué es hablar del mundo? Mira, hermano, no confundamos.
Tú puedes estar hablando de tu trabajo porque es importante trabajar, es un mandato del Señor trabajar. Tú puedes tener un deseo de irte de vacaciones porque también es legítimo todo eso. Pero ninguno de esos temas, hermano, ningún tema terrenal debe de ser por más lo que gane o lo que abunde en tu vocabulario, sino Cristo. Dice aquí la palabra del Señor, por eso hablan del mundo. Y este verbo que se está diciendo aquí, hablan del mundo, es que constantemente lo hacen, lo practican, meditan el mundo, hablan del mundo, razonan con el mundo. ¿Y sabe qué pasa con el mundo? El mundo los oye. El mundo los escucha, los apapacha porque son de él. ¿Quién es raro ante el mundo? Aquel que no habla de lo mismo. No sé si te ha pasado, hermano, si conoces a personas que son, no sé, adictos al trabajo o adictos a muchas cosas. Todo el tiempo te están hablando de trabajar, generar riquezas. Y tú, si verdaderamente has nacido de nuevo, dices, tarde o temprano morirá. Y no se lleva nada. Porque así está el mundo. Y las personas que se dicen ser creyentes, pero que no lo son, son del mundo. Pertenecen al mundo. Vamos a primera de Pedro 1:23. Y vamos a ver por qué el cristiano vence esto, hermano. Desde el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿mediante qué, hermano? Y otra vez estamos hablando del Espíritu que nos guía hacia toda verdad, hermano. Para el amor fraternal, ¿qué? ¿Cómo es el amor entre hermanos, hermano? No fingido. Y por eso dice el apóstol Pedro aquí, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Por qué puede pedir esto Pedro? ¿O por qué pide Pedro esto? Porque hemos sido regenerados, hermano, porque hemos nacido de Dios. Dice después, siendo renacidos no de simiente ¿qué? Sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso el creyente busca las cosas espirituales. Tal vez, hermano, y pasa mucho, que llegamos a tambalearnos, que llegamos a tener tropiezos, pero el creyente verdadero sigue hacia adelante no por él, sino por el Señor. Él lo persevera, Él lo llama, Él lo mantiene, Él lo va a llevar hasta el final de esta carrera, hermano. Solamente nuestro Señor. El tercer punto, hermano, es que estas personas, hermano, manifiestan incomodidad y negativa ante las palabras del Señor. Dice el versículo 6. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que verdaderamente proviene de Dios escucha las palabras del Señor. Hay un parámetro que nosotros conocemos, que el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen las ovejas? Y me siguen. Y yo no creía esto, hermano, o bueno, no es que no lo creía, sino que no entendía la magnitud, hasta que yo estaba viendo un video en internet de un pastor en uno de los países, no recuerdo si fue Noruega o Nueva Zelanda, y está las ovejas muy, muy lejos. Y está un joven que está entrevistando a los pastores de esa región y le dice el pastor que chifle de una forma, que haga un sonido. Y este joven empieza a silbar, empieza a tratar de llamar a las ovejas y no viene ninguna, hermano. Ninguna de verdad. El joven le dice al pastor, bueno, sílbales, chíflales para que vengan. E inmediatamente el pastor hace eso. ¿Qué cree que hicieron las ovejas, hermano? Fueron, hermano. Todas y cada una de ellas fueron, hermano. Por eso Cristo dice esto, hermano. Porque el pastor conoce a sus ovejas, pero también las ovejas conocen a su pastor. Por eso, hermano, cuando tú escuchas algo de algún predicador en internet y tú sabes que estas verdades son bíblicas, lo que te están hablando es la verdad bíblica, entonces dice aquí, el que conoce a Dios nos oye.
Y no solamente quiere decir que presta atención, no quiere decir que solamente escucha, sino que estas personas prestan atención. Tal vez, hermano, nosotros, y de verdad, cuando nos acercamos hacia un hermano y lo exhortamos o nos exhortan, al momento, hermano, puede ser molesto. Puede causarnos dolor, puede causarnos a lo mejor enojo ahí. Sin embargo, cuando sabemos que es una palabra del Señor, ¿qué pasa con nosotros? Lo escuchamos. Porque es mucho más grande aquel Espíritu Santo que nos redarguye y que nos guía hacia toda verdad que cualquier deseo que podamos tener. Y aún, hermanos, si es que seguimos testarudos o seguimos necios en perseverar en cosas que no son correctas, hermano, viene el Señor y reprende a sus hijos. Pero esto que Juan está diciendo, hermano, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, nos escucha. Dice después, el que no es de Dios, y aquí está hablando muy concretamente Juan, el que no es de Dios no nos oye. Hermano, leer estos textos, ¿crees que es falta de amor? Convencido, hermano, ¿es falta de amor esto? Mira, hermano, estamos ante peligros muy inminentes dentro de este mundo, Juan dice, probad los espíritus. Probad los espíritus. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no nos oye, esta persona no es de Dios. Y dice después, en esto conocemos, en esto sabemos el espíritu de verdad y el espíritu de ¿qué? Del error. ¿Necesitamos tanto del Señor, hermano? ¿Necesitamos tanto depender de nuestro Señor Jesucristo para que no seamos engañados? ¿Para que no seamos impactados por falsa piedad? Eso es amar también a nuestra iglesia, hermano, al cuerpo de Cristo. Créame, hermano, que la historia que les conté al principio de esta mujer, yo le estaba meditando mucho, de decir, ¿cómo es posible que pasara esto dentro de un lugar que se decía llamar iglesia cristiana? ¿Cómo es posible que pase esto? Bueno, tal vez porque nunca leyeron esta parte de la Biblia. Probad los espíritus. Yo no sé, yo era pequeño para saber cuánto dinero se robó esta mujer, pero lo que sí recuerdo, hermano, es que tú la veías adelante llorando. Tú la veías cantando muy fuerte. Ese pastor, hasta el día que murió, yo creí que era un pastor piadoso, y les comentaba a mis hermanos el domingo, yo ningún día de los 12 años que me congregué con él, ni una sola vez escuché que me predicara el evangelio de Cristo, ni una sola vez. 12 años, hermano, y nunca escuché a qué vino Cristo al mundo. Por eso es tan importante, amados, no creáis a todo espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ser cautelosos con esto, tal cual como dice Pablo a Timoteo en el versículo que les dije, hermano, en 2 de Timoteo 4, 2 y 3, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, hermano. Como dije, hermano, no es este pasaje para que nosotros vivamos en una paranoia total, sino para que seamos cuidadosos y cautelosos, hermano. Cuando nos acerquemos en el tiempo de ágape los domingos y platiquemos con una persona, preguntémosle acerca de su testimonio, de cómo conoció verdaderamente a Cristo, cómo está su vida espiritual, si verdaderamente está a lo mejor en un problema o está siendo entorpecida su camino a santificarse. Pero seamos, hermanos, cuidadosos, como dice aquí este texto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ahora, hay textos, hermano, que nos alertan, que nos muestran muchas verdades, pero hay una verdad gloriosa, hermano. Muchos de aquellos que profesaban
seguir a Cristo, hermano, también cayeron. Tenemos al apóstol Pedro. Él cayó, y ¿qué hizo con nuestro Señor Jesucristo? Lo negó. Pero él continuó hacia adelante, hermano. Si nosotros, hermano, nos examinamos y vemos que tal vez nuestra vida no está dando frutos como deben de dar, hermano, lo mejor que podemos hacer nosotros es ir a ese mismo Salvador amoroso y pedir que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a ser cada día como Él. No se trata, hermano, de ver o mirar a la iglesia como un club social al cual puedes o no acceder. No, hermano, somos el cuerpo de Cristo. Lo que se refiere aquí, hermano, es a ser cuidadosos. Verdaderamente hay falsas enseñanzas que dañan, hay falsas enseñanzas que destruyen, hay falsos creyentes que también hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque son anticristos, hermano. En Cristo, hermano, nosotros tenemos la luz completa. En Cristo tenemos toda la mirada, tenemos toda la gloria, e ir a Él, hermano, buscar de Él, aprender de Él, meditar en las palabras que Él dejó, que nuestro Señor ha dejado escritas, son aquello que nos va a ayudar a crecer espiritualmente cada día más. Hermano, no nos conformemos solamente con escuchar una predicación el miércoles o el día domingo. Nuestra responsabilidad, su responsabilidad es todos los días minar en la Escritura. Es minar en los tesoros que el Señor ha dejado y empezar a ser diestros en la palabra de Dios. He ahí por eso el regaño que les hace el autor de Hebreos al decirles, debiendo ser ya maestros. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Hermano, no seamos de esa forma. ¿Somos inmaduros? Sí, hermano. Nos falta mucho, muchísimo, hermano. A veces caemos también. Somos perezosos también. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos e ir a Cristo, hermano. La mejor forma de hacer algo es hacerlo, hermano. Y más si una persona ha sido regenerado. Y si tú hoy has entendido también que Jesucristo ha venido en carne, no solamente te quedes con esas verdades ahí y ya. Como dije, estas personas o falsos creyentes lo pueden entender en el intelecto, hermano. Los teólogos liberales entienden esto en el intelecto, saben a qué vino Cristo. Pero ¿tú crees verdaderamente en tu corazón que Dios le levantó a Cristo de entre los muertos? ¿Tú crees verdaderamente a qué vino Cristo? A salvarte de tus pecados, no a hacerte rico, no a darte una buena vida, sino a salvarte de la ira venidera de Dios. A eso vino Cristo. ¿Y sabes qué pasa con esto? Con estas verdades, al comprenderlas, al que se te sean reveladas por el Espíritu Santo, tú puedes tener la vida eterna en Él. No dejes pasar otro día más sin que te arrepientas de tu pecado. Esto nos muestra, hermano, cómo debemos de cuidarnos, pero también estos pasajes nos muestran, hermano, lo glorioso que es estar del lado de nuestro Señor Jesucristo. Porque si hoy tú y yo podemos vencer al mundo, es porque tenemos a alguien que es mayor que el mundo. Y esto ha sido por Cristo. Hoy arrepiéntete de tu pecado. Hoy mira hacia Cristo y sé libre de la ira venidera. Porque tal cual como estas personas o estos falsos maestros murieron y fueron a juicio, también tú el día que mueras irás a ese juicio. Y si no tienes a Cristo, de ese juicio tú no vas a salir bien parado para nada. Pero hoy tenemos en Cristo a aquel que pagó por tus pecados. Aquel santo que no debía haber derramado ni una gota de sangre, sino que en obediencia al Padre y amor por nosotros, derramó su sangre ahí. Y ahora, gracias a eso, tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios.
no por obras para que nadie se gloríe, sino solamente por la obra de nuestro amado, santo, poderoso, eterno Señor Jesucristo, solo por Él.